Y queridos 25 más que nos quedamos acá. Por cierto, déjenme contarles o recordar por qué hablamos de Ministerio Juvenil hasta los 25 años. Gracias a Dios hoy todos los avances científicos nos ayudan a ver en tiempo real el desarrollo del cerebro. Dios nos diseñó así con diferentes etapas del desarrollo y nuestra etapa de maduración hasta llegar a un nivel de desarrollo es durante la edad de la juventud, hasta los 20 y algo, mediados de los 20, 24, 26, 25 por ahí es donde tenemos ya desarrollado, como Dios nos diseñó, la capacidad fisiológica, ya somos considerados adultos. Antes de eso todavía no, estamos en proceso, estamos en formación. Así que aunque algunos ya tienen mayoría de edad, pero todavía estamos en formación. A los 25 vamos a graduarlos de adultos. Hay alguna gente que no quiere ser adulto y nosotros tenemos que ser un buen ejemplo para ellos, que aspiren. Ven que los niños quieren ser como los preadolescentes. El de 7 quiere hacer lo de 10, ¿verdad? El de 11 quiere ser como los adolescentes, como el de 14. El de 16 quiere ser universitario, como el de 19. Pero el de 20, pues que quiera ser como nosotros, los adultos, ¿verdad? Los 25 más. Tenemos que ser un buen ejemplo. Así que a los 25 los graduamos de adulto. Antes de eso, todavía estamos en formación. ¿Por qué les conté eso? Porque les dije que somos 25 más, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con el pasaje de hoy? No sé, algo voy a conectar en algún momento para que haga sentido. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay un texto clave que probablemente la mayoría de nosotros sabemos. Joaquín, la presentación es justo al cierre. Así que yo te aviso, no te dije eso, era secreto, pero ya se me salió. Al cierre, yo te aviso, justo cuando cerremos. Ahí va a haber un recordatorio para que lo podamos leer. Libro de los Hechos, 28 capítulos. Maravillosos. Hay un versículo que es clave y que nos da todo el panorama del libro. ¿Quién sabe cuál es? Pueden buscar si quieren ahí en su Biblia, en su teléfono. Libro de los Hechos después de los 4 evangelios. ¿Cuál será el pasaje clave de Hechos? Yo sé que algunos lo saben de memoria. Con eso ya les di una clave porque no hay muchos textos de Hechos que sepamos de memoria. Hechos 1:8. Muy bien, Frederick. ¿Qué tal si nos ponemos todos de pie? Si usted lo sabe de memoria, dígalo de memoria. Si no, búsquelo, no hay ningún problema. Pero vamos a decir todos juntos, puestos de pie, todos juntos, Hechos 1:8. Nos va a caer bien recordar ese pasaje. Si lo sabe de memoria, sospecho que lo sabe en Reina Valera. Así memorizamos muchos de la escuela dominical. Y está bien. Si no, búsquelo por ahí. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 1, versículo 8. Todos juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Excelente. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hechos 1:8. Ese es el texto clave de todo este libro. Es la iglesia viviendo la misión. Recuerden que antes de eso, en Mateo 28, por ejemplo, en todos los evangelios, pero encontramos a Jesús enviándolos. Y algunos no sabían bien qué iba a pasar y Jesús les dice, tranquilos, van a tener el poder necesario para vivir en misión. Aquí, para ellos era Jerusalén y hasta allá, hasta lo último de la tierra, ahora. Fíjense que en función de ese pasaje, Lucas va narrando, Lucas va contando en el libro de los Hechos cómo se va desenvolviendo ese avance expansivo del Evangelio, comenzando en Jerusalén y llegando más allá de las fronteras. Hoy vamos a ir al capítulo 8, así que si quiere adelantar, por favor, Hechos capítulo 8. De hecho, ya nos encontramos en la sección donde el Evangelio ha llegado a Judea y ha llegado a Samaria. En los primeros versículos del capítulo encontramos a un señor llamado Felipe. Miren Hechos capítulo 8, versículo 5.
Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué hacía? Les predicaba a Cristo. Estamos en el capítulo 8 y ya Lucas nos ha ido llevando cómo el Evangelio salió desde ese Jerusalén y fue expandiéndose y ahora está llegando en el capítulo 8 a Samaria. Jesús ya había, ¿recuerdan? Hablamos de cuando Jesús pasó por ahí y habló con la samaritana. Lucas nos quiere llevar a que miren cómo se está cumpliendo, que el Espíritu Santo está dando poder y los discípulos en movimiento están predicando el Evangelio. Vale la pena recordar algo. Este Felipe a lo mejor le suena conocido. Se parece a Philip Salvatierra, ¿verdad? Por el nombre, suena conocido. Felipe lo encontramos en el capítulo 6. En el capítulo 6 recuerdan que había una tensión, estaban distribuyendo alimentos, pero había unas viudas que no estaban siendo atendidas. Y eso generó tensión, generó pugna, así que se designó a 7 servidores o diáconos, personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo. Curioso, ahora no se buscó gente con experiencia en restaurantes, se buscó gente con carácter. El problema no era solo de distribución alimenticia, más fácil póngala ahí, todo el mundo lo recoge. El problema era de una división que se estaba dando en la iglesia. Felipe era uno de esos diáconos, fue uno de los servidores, fue alguien que la iglesia designó para que pudiera atender esa necesidad. Y ahora encontramos a este Felipe en el capítulo 8 que está predicando el Evangelio en Samaria. Fantástico. Este Felipe es un tipo fiel, es un hombre de Dios, porque no podemos olvidar que está predicando el Evangelio, pero bajo unas circunstancias muy particulares. Los primeros versículos del mismo capítulo 8. Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, no fue cualquier persecución, fue grande, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Otra vez nos recuerda Hechos capítulo 1, verso 8. El Señor está usando incluso una situación tan adversa, incluso un tipo como Saulo, para que los discípulos estén en movimiento y predicando. Yo creo que les he contado, un hermano amigo muy querido solía orar para que hubiera persecución en la iglesia de Guatemala. Yo le decía, ¿pero por qué estás pidiendo eso? Me decía, es que es necesario, si no los cristianos se ponen las pilas. Yo dije, tenés razón, pero mejor oremos que nos pongamos las pilas antes de eso. Me decía, no, yo ya oré, persecución le pido al Señor. Y decía, Señor, no le hagas caso a mi hermano. Pero Dios puede usar incluso situaciones tan adversas como esa. Y va a haber una lección muy importante, queridos hermanos. Ustedes y yo atravesamos situaciones adversas, inesperadas, fuera de nuestro control, pero no del control de Dios. Dios sigue cumpliendo su propósito y Dios quiere usarte en medio de ese propósito. A veces estamos tan enfocados en la circunstancia. Mire, los cristianos pudieron haber pensado, ¡qué tragedia! ¡Qué desgracia! Ahora mi vida corre peligro, ahora mejor ni me voy a reunir con otros, no me voy a congregar porque me van a ver que eso de estos pongo en peligro a todos. Señor, perdona, Señor, tú entiendes, sabes que te amo, pero no me voy a exponer así. Pudieron haberse desanimado, algunos pudieron haberse deprimido, otros pudieron haber pensado, estamos solos, miren cómo nos paga Dios. Otros pudieron haber abandonado la fe. Pero hubo gente fiel como Felipe que dijo, con todo y esto, vamos señores, nada nos va a detener, porque el Espíritu Santo los estaba moviendo. ¿A nosotros qué nos mueve? ¿O qué nos detiene? Lo que pasa en la vida, y es real, hay situaciones muy duras, muy difíciles, pero serán esas circunstancias más poderosas que el Espíritu Santo y el poder que te dio para que cumplamos la misión, no puede ser. Así que todos los discípulos fueron esparcidos, menos los apóstoles. Hombres piadosos, versículo 2, llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Por cierto, pequeño paréntesis por ahí.
No es corte comercial, pero es para ayudarnos a entender. Hace varias semanas que hemos estado en esta conversación y este pasaje lo estudiamos hace unos cuantos domingos. Dos noticias o anuncios. Uno, hermanos, no se pierda los domingos. No se pierda los domingos. Es tu tiempo con la familia espiritual. Es tu tiempo para recargar las pilas. Es tu tiempo para que edifiques a otro. No es una carga el culto. Sé que muchos estamos en proyectos ministeriales y hay cosas que atender. Pero no se pierda el domingo, no te pierdas estar con la familia espiritual, no te pierdas eso. Saben que solo por estar acá no quiere decir que la vida espiritual está ya fervorosa. Porque uno puede estar y estar desconectado, estar pensando en otro asunto. Pero si no estás, es más probable que te desconectes. Sí, es como un leño en la fogata, ¿verdad? Si lo quitamos, lo más probable es que se apaga. No dejes que tu vida espiritual se apague. Si se apaga tu asistencia a la iglesia, es más fácil que se apague todo lo demás. Como ya vine, todo está encendido, tampoco. Pero es más probable que juntos podamos ayudarnos. Por eso es que no hay que desconectarnos. No se desconecte. Y queridos papás, si ustedes se desconectan, sus hijos se van a desconectar también. Hay que formar el hábito, entender el propósito. El propósito no es venir a oír un sermón. Ese está en la Facebook, en la web, está en YouTube, lo puede ir en casa. Eso es más barato. No hay que madrugar, no hay que arreglarse, no hay que gastar combustible, sale más barato. Pero te vas a pagar, te vas a desconectar. No permitamos eso. Entonces, primero, no nos desconectemos. Hemos hablado de este pasaje, pero si se lo perdió, por alguna razón no lo escuchó, ahí están en la página de Facebook, están en YouTube, para que lo escuchen. No se quede fuera de lo que Dios ha estado hablando, de lo que Dios ha estado haciendo. Sé parte. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y ahí estaba Felipe. Qué hombre tan fiel, porque está predicando a pesar de la persecución. Ahora, vamos a leer a partir del verso 26, nos vamos a centrar en esta escena el día de hoy. Y fíjense que es muy probable, fascinante eso, de hecho vean esta pequeña nota, un pequeño paréntesis. Vean ahí conmigo Hechos capítulo 21. Hechos 21. Versos 8 y 9, fascinante. A veces al tener aquí las páginas nos cuesta ver el relato, la historia, estar ahí con los mismos actores. Pero miren Hechos 21, verso 8. Es unos cuantos años adelante, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, Lucas se incluye aquí en el relato, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Probablemente ahí en ese momento cuando están juntos, ahí es cuando Felipe le cuenta la historia que va a narrar ahora Lucas. Ahí es donde le da todos esos detalles. Dice, tengo un testimonio que hace rato quería contarte. Y Lucas dice, fantástico, porque yo estoy escribiendo cómo se ha ido desenvolviendo el Evangelio y expansión. Te tengo que contar entonces lo que pasó aquel día. Probablemente en ese tiempo juntos en su casa es donde le cuenta lo que vamos a leer ahora. ¿Y vieron cómo se le llamó a Felipe en el capítulo 21? El evangelista. No tiene nada que ver con un nombramiento, no tiene que ver con una posición, ¿verdad? Un título. Ni siquiera tiene que ver con lo que más adelante se va a relatar en otros pasajes del Nuevo Testamento como un don. Es que era un hombre caracterizado, porque donde iba, hablaba el Evangelio. Yo creo que así nos deberían de decir a nosotros, Julio el evangelista, Pierce el evangelista, ¿verdad? Silvana la evangelista, Ana Luisa la evangelista, todo, porque estás hablando el evangelio, eso es la misión, eso es lo que tenemos que ser. Bien, vamos a Hechos capítulo 8, verso 26. Y vamos a ver ahí, son unos cuantos versículos y algunos de ustedes conocen esta historia. Pero me gustaría que veamos con un lente de lo que significa para nosotros hoy. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate
y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. En los versos anteriores está Felipe en Samaria, hay un gran avivamiento, aquellos reciben la palabra, reciben el Espíritu, está pasando. Hay una escena aquí también con Simón, los apóstoles Pedro y Juan llegan a ver. Así que no estamos muy seguros si Felipe se quedó en Samaria o regresó a Jerusalén con Pedro y Juan. Está bien, no importa, pero el ángel le da una instrucción, dice, hay un camino muy específico por el cual quiero que vayas. A lo mejor, dice un autor, a lo mejor todavía está Felipe en Samaria y estaba pasando ahí todo un trabajo espiritual que estaba haciendo, pues que se requería que algo fuera tan fuerte como para decirle, oye, tiene que ir a hacer otra cosa. Porque ahí estaba ese avivamiento en Samaria. Pues bueno, el ángel lo envía, según el versículo 26, al sur por el camino de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Estuve leyendo y parece que habían dos puntos, dos ciudades llamados Gaza. Uno estaba como a unos 80 kilómetros al suroeste, como de acá, Tecpan más o menos, un poquito por ahí. Una ciudad llamada Gaza que había sido destruida en la guerra, por ahí por el año 93 antes de Cristo. Ese era el Gaza conocido como la ciudad desierta. Había otra, un poquito más nueva, construida en el año 57 antes de Cristo, que estaba todavía un poquito más al sur. Seguramente el ángel se refiere al camino a esa Gaza desierta, ¿sí? Unos 80 kilómetros. Ahora dicen algunos eruditos que hay una frasecita aquí en el versículo que dice ve hacia el sur, que también podría traducirse, es muy particular aquí la frase, de la siguiente manera: ve hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Uno, por las palabras que se utilizan, y dos, porque era obvio que era un camino hacia el sur. Muy interesante. Un lugar, ve al camino de la ciudad desierta y a lo mejor ve a mediodía. Ahora, no sé qué les parecería a ustedes recibir una instrucción de parte de Dios a través de un ángel, que a mediodía vayan caminando por la ruta que va a la ciudad destruida. Yo me imagino la cantidad de excusas. No acá, en otro lado, en otras iglesias. Señor, pero ¿por qué a mediodía? Mucho sol. Ay, Señor, pero ¿ahí para qué? Es más, si estaba en Samaria, pues a lo mejor con todo el avivamiento, Señor, si aquí es necesario, que hay que atender a los discípulos. Señor, pero ¿por qué no podemos esperar otra fecha? Estoy ocupado, Señor. Señor, en serio, a mediodía, ¿no? Mucho sol. Muchos cristianos tienen muchas excusas para lo que Dios nos pide hacer, hasta las cosas más pequeñas. ¿Saben qué, hermanos? Las cosas buenas cuestan. Y deberíamos ser disciplinados a que lo que Dios nos pide lo hacemos. No siempre es fácil, pero otras veces les he contado, aquí somos nuestro laboratorio. Por eso aquí debemos trabajar juntos un poco más para formar disciplina, para no decirle a Dios no. Si a las cosas tan sencillas les decimos que no, a las más difíciles con más razón, son muy complicadas. Señor, ir a ese camino tan lejos hasta allá, qué calor, a mediodía, mucho sol. No, gracias, Señor. Tipo Jonás, manda a alguien más. Me voy a esconder, me voy al otro lado, me voy al norte mejor. No, es al sur, vas por ahí. ¿Qué hizo este tipo, Felipe, un hombre fiel que predicaba a pesar de la persecución? Versículo 27. Entonces se levantó y fue. ¿Cómo se obedece a Dios? A la primera. Y así le hemos enseñado a los hijos, ¿verdad? Esa es la primera. Se levantó y se fue. No se levantó y preguntó. A ver, Señor, explícame más. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Cuéntame, Señor, muéstrame todo el plan antes, ¿no? Es una instrucción a la vez. ¿Vas? Y voy, dijo Felipe.
No tuvo todo el plan, no tuvo toda la información, no sabía qué iba a pasar, no sabía hasta cuánto tiempo, no sabía nada, simplemente lo hizo, no dudó, fue obediente, respondió de inmediato. Menos vamos a encontrar personajes que dicen, Señor, confírmame 7 veces a ver si es tu voluntad. Miren, hay unas cosas que ya sabemos que es la voluntad de Dios, no hay que preguntar. El que ustedes y yo estemos en misión, hablando y acercando a otros al Evangelio, no se pregunta. Si cuando ves a alguien y debes hablarle, explicarle verdades espirituales, no, Señor, ¿será que tú quieres esto? Sí, la respuesta es sí, siempre sí. Lo que necesitamos es discernimiento para saber cómo, a lo mejor, pero si lo debo hacer o no, es siempre sí. Eso no se pregunta. No se ora al respecto. Será, Señor, muéstrame, confírmame. Ya confirmó, aquí está. Desde ahora y para el resto de tu vida, aquí está. Confirmado, sí. Y Felipe, en medio de lo que está pasando, de lo adverso y de la buena noticia del avivamiento en Samaria, el ángel le dice, ve allá, y Felipe dice, muy bien, ahí voy. No sabía todo, pero fue. Seguramente iba lleno de expectación. Ahí voy, pero no sé qué va a pasar. Dios algo va a hacer, Dios algo está haciendo, Dios algo quiere y algo me quiere usar a mí. ¿Qué es? No tengo la menor idea, pero ahí vamos. ¿Cuántos cristianos van negativos y quejumbrosos ante la voluntad de Dios? Ay, Señor, otra vez me pide esto. ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué no manda a Ani mejor si ella puede más? Yo no, Señor. Bueno, ahí voy pues para obedecer. No, Felipe iba emocionado. ¿Te emociona obedecer al Señor? ¿Te emociona que Dios te use para que otros puedan conocerlo? ¿Te emociona ir a hablar de Él? ¿No tuvo todo el plan? Un paso a la vez. Dios puede usar cualquier circunstancia. Inusual, como ir a un camino, ¿verdad? A la ciudad desierta. Extraño, qué raro a mediodía ahí a lo mejor. Pero Dios puede usar lo que sea para llevarnos en misión. Así que en lugar de enfocarnos en todo lo que no veo, que Dios no me ha dicho, que no me ha dado todo el plan, en lugar de ver todo lo que hace falta y todas las dudas, o mejor dicho, preguntas que se me ocurrirían antes de dar el paso, lo que hay que hacer es dar el paso con lo que ya sé. Ya Dios te dijo que hagas algo, haz esa parte. La otra te la dice después, la otra te la explica más tarde, la otra te explica cuando obedecemos. Imagínense, nosotros poniéndole condiciones a Dios, hasta que me expliques todo, voy. No. ¿Qué pasaría, querida iglesia, si viéramos la vida con los lentes de la misión? ¿A qué me refiero? ¿Pasó alguna crisis en tu hogar? Mírala con los lentes de la misión. ¿Cómo va a usar Dios eso para la misión suya y el anuncio del Evangelio? ¿Cómo va a usar eso para que tu familia, que es una embajada del reino, pueda testificar? No, es que lo mío es duro, es difícil, es que nadie me entiende, nadie me quiere. No, no es verdad. Eso no es cierto. El Señor está haciendo algo, eres hijo o hija de Dios, Dios está haciendo algo, está obrando. Ay, es que la persecución, ay, es que Saulo de Tarso, ay, es que el camino desierto, ay, es que a mediodía. Y Felipe dice, ahí voy, Dios está haciendo algo, ahí vamos. Mi vida corre riesgo, ahí voy. Sí, total vivo para Él, ahí voy. Así que pasó algo, viene una crisis, viene una situación, es real, no la vamos a ignorar. Pero la pregunta debe ser, mira la superior, ¿qué está haciendo Dios? ¿Cómo va a usar Dios eso para que puedas dar testimonio de quién es Él? Aún si fuera la persecución, aún si Dios le responde a mi amigo esa petición que tiene. Jesús dijo, busquen primeramente, lo primero, Mateo 6:33, mas buscad primeramente cómo resuelves cada uno de tus problemas y cómo logras cada una de tus necesidades y cómo luego te sientes ya mejor. Y cuando entonces ya sientas que pues puede ser ya tiempo, no es así. Busca de primero el reino de Dios. Eres un embajador en el reino de Dios. Todo lo demás el Señor se encarga.
Es real la necesidad, la crisis es real, no la estamos... el Saulo de Tarso matón es real, el peligro es real. Pero la obediencia al Espíritu de Dios es lo que necesitamos los creyentes. Si nos dio poder, ¿qué pasaría si buscáramos la manera de aprovechar cada situación favorable o desfavorable para acercar a otros al Evangelio? Eso vimos el ejemplo de Pablo cuando estudiábamos Filipenses. Todo lo que le estaba ocurriendo, todo lo adverso, negativo, dicen, les quiero dar una buena noticia. Fíjense que mis prisiones han redundado para bien la predicación del Evangelio. Más hermanos se animan. Pablo está contento. Y ese tipo está chiflado. Sí, totalmente. Porque su mirada no era como cualquier humano, era superior. Dice, pues sí, porque para mí el vivir es Cristo. Cristo, y si mi vida está en peligro y voy con Él, pues gane. Ahora dijo, sé que me voy a quedar acá porque todavía hay un trabajo necesario que hacer. Tú y yo estamos acá porque hay un trabajo que hacer. Y no es ser felices. Esa es la meta de cualquier ser humano. Tú no eres cualquier ser humano. Así que vamos a obedecer aun si no nos hace felices. ¿Qué pasaría si interpretáramos todo lo que pasa así? Aquí hay testimonios. Y luego, poco a poco los vamos a ir escuchando. Algunas conversaciones con varios hermanos es maravilloso. Situaciones tan difíciles y tan adversas. Dice, pero el Señor usó esto que diera testimonio. El Señor permitió esto para que yo hablara con tal persona. Y yo he escuchado noticias así, no hace años, ahora. Y situaciones duras. Dice, wow, eso es un cristiano enfocado en la cruz. Es un cristiano obediente. Pase lo que pase, estás anunciando a tu Señor. Así que hay un encuentro. Versículo 27, entonces se levantó y se fue. ¡Oh, mira! ¡Wow! ¡Sorpresa! He aquí. Había un etíope, eunuco, funcionario de Candace. Me gustaría decir Candace, pero no le veo la tilde. Candace. Reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Felipe se encuentra un personaje en este... Hay unos que dicen que este camino a la ciudad desierta no era muy transitado. Bueno, entonces que haya alguien ahí es muy inusual. Otros dicen que sí era un camino muy transitado, aún para pasar por esa ciudad abandonada. Pues de todas maneras fue sobresaliente que ahí iba alguien. Así que en todo caso, por inusual o por notorio, Felipe de todas maneras estaba a la expectativa de que iba a ser Dios. Dios me trajo aquí, me colocó acá, pues algo va a ser Dios. Mira, parece que esto es parte de lo que Dios tiene en mente. Nuevamente, en medio de cualquier circunstancia, de lo inusual, de lo notorio, de lo extraño, de lo raro, de lo negativo, cuán expectante estoy a ver qué va a hacer Dios, a responder a eso de Dios. Aún si es la mala noticia, la peor noticia. ¿Estoy enfocado en vivir en misión o estoy enfocado en lo que pasa? Pues miren qué interesante que hay 4 cosas que aprendemos de este personaje en el verso 27. Etíope, eunuco, funcionario de Candace y que volvía de un viaje espiritual que hizo a Jerusalén. Mis queridos hermanos, aquí hay algo maravilloso, me parece fantástico y creo que aquí está el meollo de esta historia. Lo que eso quiere decir es que Felipe y este personaje tuvieron una buena conversación. ¿Qué plática la que se echaron ahí? Porque le contó muchas cosas personales, muchas cosas muy propias. Más adelante vamos a ver que a lo mejor fue horas la conversación. Siguen platicando. O sea, yo veo a alguien que va caminando por ahí y no puedo saber toda esta información a simple vista. Se platicaron, hablaron. Miren los detalles. Número 1 es etíope. La Etiopía de aquel entonces no es la misma que la de hoy. Hoy sería el sur de Egipto, norte de Sudán. Pero algunos autores destacan esto. En aquel tiempo, miren que
simpático, es un detalle que vale la pena tomar en cuenta. Algunos autores dicen que había textos antiguos que se referían a esa Etiopía como los confines de la tierra. Qué interesante, qué coincidencia, ¿no? Que era de ahí este señor. Justo lo que Lucas nos quiere narrar, el Evangelio está llegando hasta lo último, en un sentido metafórico, pero está diciendo va más allá de las barreras, de las fronteras de lo que nos imaginábamos. Y qué simpático que justo con alguien de la tierra llamada, lo último de la tierra, es que va a haber una conversación evangelística. 2, funcionario de Candace. Candace no era el nombre de una señora, ¿sí? Era más bien era un título que se le daba a la reina. Así como al rey de Egipto, ¿cómo se le llamaba? Faraón, es un título, ¿verdad? Así que Candace era un título. Normalmente la reina es la que se encargaba de hacer funcionar el gobierno, porque el rey en esta tierra de Etiopía se consideraba un dios, un hijo de Dios, de un dios. Entonces no se mezclaba con las cosas de la administración del reino. Y este señor es tesorero, el ministro de finanzas del reino. Es un funcionario de alto rango social y político y económico. Muy particular, ¿verdad? Porque a lo mejor uno puede pensar, pues, debe haber sido un tanto intimidante para acercarse a hablar con alguien así. Luego, aprendemos que había ido a Jerusalén a adorar. En aquella época, lo dice muy bien un autor, quiero leérselo, dice, en aquellos días había muchas personas que estaban cansadas e insatisfechas de la idolatría y la consiguiente inmoralidad de las naciones. Así que en el judaísmo encontraban la fe en un Dios único, y una moralidad que le daba sentido a la vida. Entonces, ¿qué pasaba? Los de otros pueblos, si se convertían al judaísmo y se circuncidaban, se les llamaba prosélito. Era un convertido completo al judaísmo. Si no llegaban a tanto, pero asistían a la sinagoga, leían las escrituras, se les llamaba temerosos de Dios. Pues miren qué simpático, porque este etíope era un temeroso de Dios. Te iba a Jerusalén a adorar, buscaba. Era un gentil, un no judío, pero había conocido de ese Dios. Había escuchado, quería saber más. Creía en ese Dios, buscaba ese. Había algo que lo atraía. Había algo que lo atraía de cómo vivía la gente de ese Dios. Pero no era un prosélito, no era un convertido completo. No porque no quisiera, sino porque tenía un impedimento. Este tipo hizo todo un peregrinaje para ir a Jerusalén a adorar, pero todo lo que pasó en Jerusalén no fue suficiente. Él regresó todavía insatisfecho. Su necesidad espiritual no había sido satisfecha y estaba escudriñando las escrituras. De hecho, miren qué deseo y qué sed, porque no sé si cuando tu sed espiritual es tanta, te pones a leer los profetas del Antiguo Testamento. Este señor consiguió los rollos y los está leyendo. Pero la cuarta cosa que aprendemos de él es que es un eunuco. Este es un detalle importante. 4 veces aparece en el pasaje y Lucas se refiere a él a propósito como el eunuco. Yo me estoy refiriendo a él como el etíope. Lucas lo describe como el eunuco 4 veces. En aquel tiempo, cuando se refería a una persona como eunuco, podía significar que en efecto era un alto funcionario, era una persona de confianza. De hecho, los gobernantes colocaban a personas de confianza y se les denominaba así, se le podía conocer así, aun si no era literal en su cuerpo. Pero en este caso, muy específicamente se dice que es un oficial. Y además se dice que es eunuco, así que sí, literalmente, él tenía un impedimento en su cuerpo. Sus genitales habían sido mutiladas. Era un hombre castrado, literalmente.
Felipe y el etíope tuvieron que haber tenido una larga conversación. Eso no son las cosas que se cuentan así nomás, ¿verdad? Pero es un tema muy importante, no es simplemente que él cuenta una curiosidad de su vida, no es simplemente que le cuenta un detalle íntimo, es un tema muy importante porque este hombre que quiere buscar a Dios, que quiere acercarse a Dios, que estuvo dispuesto a ir a Jerusalén, que lee los escritos del Antiguo Testamento, quería en serio buscar a Dios, pero tiene un impedimento. No puede, hay un punto donde ya no va a poder pasar. Por ser eunuco, era un marginado, era un despreciado, tenía un impedimento que hacía imposible que fuera convertido completo, que fuera un prosélito. Miren Deuteronomio capítulo 23. Acompáñenme ahí, por favor. Deuteronomio capítulo 23. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está el ánimo? ¿Vamos bien? Espero que se entusiasmen con el pasaje. Deuteronomio capítulo 23, verso 1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Señor etíope, usted se queda afuera. La ley no permite que usted pase. Sí, qué bueno que quiere buscar, que simpatiza, pero usted no puede ser parte total de nosotros. No puede ser parte del judaísmo. Mire, tiene este serio impedimento. Disculpe, se queda afuera. Había alguien tan sinceramente interesado en buscar a Dios, pero se topó con una rígida barrera de la ley. Ojalá nosotros no seamos ninguna barrera para nadie que quiera conocer a Dios. Este estaba interesado, quería, buscaba, anhelaba, pero tenía un serio impedimento del cual no podía hacer nada al respecto. Pues queda afuera. Sí que está tratando de buscar por su cuenta. Está leyendo al profeta Isaías, versículo 28. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. A lo mejor compró el rollo en Jerusalén cuando fue y lo leía. Tenía hambre por saber. Estos rollos eran muy caros. Si no, cualquiera tenía. Normalmente toda una sinagoga, todos juntaban plata para comprar la colección y estaban ahí bien guardaditos bajo llave y solo se leían en el culto o en la escuela. Pero este tenía sus propios rollos, tenía plata, tenía hambre, tenía deseo de saber. Pero la ley, la religión, le iba a decir hasta acá. Usted no puede pasar. Versículo 29. Por eso creo que es tan importante que Lucas hace énfasis 4 veces. Él es un imposibilitado, él es un marginado, usted hasta acá, desechado, descalificado. Así se refiere a él, a propósito, no de manera despectiva, todo lo contrario. Hermanos, el Evangelio está llegando a los descalificados, el Evangelio llega a los marginados, el Evangelio llega donde nadie más los aceptó, el Evangelio los va a aceptar. ¿Quiénes? Los de Samaria y ahora un etíope eunuco. El Evangelio está llegando. Entonces, versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe, ahora no fue un ángel, el Espíritu, no sabemos cómo fue esa conversación del Espíritu con Felipe, pero Felipe tuvo la claridad, entendió el mensaje claro, acércate y júntate a ese carro. Entendió. Es que Felipe estaba esperando que iba a ser Dios. ¿Cuál es la siguiente instrucción? Una instrucción a la vez. Hermano, obedece a Dios una instrucción a la vez. Eso es lo que necesita, eso es lo que Dios va a usar. Una obediencia a la vez. No, que cuando Dios me diga todo, entonces obedezco. Las condiciones no las pongo yo, no las pones tú, las pone Él. Él dice, obediencia, un paso a la vez. Esto es lo que quiero que haga, ve y hazlo.
Después Dios te va a decir lo siguiente. Solo hazlo, un paso a la vez, un día a la vez. Pues eso es lo que Felipe hizo. Ahora el Espíritu le dice, acércate, y miren lo que pasó. Acudiendo, corriendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías. Felipe obedeció sin titubear, corre hacia el carro. Pudo haberse sentido intimidado. O sea, un tipo de alto nivel social, económico, político, él no iba viajando solo. Iba con toda una comitiva. De haber sido intimidante. Felipe dice, ¿yo qué? Mejor que alguien más, Señor, de plano, es mi mente que me metió esto allá. Perdóname, Señor. Él tuvo la clara convicción, no se dejó intimidar. El etíope estaba leyendo en voz alta, era la costumbre, Isaías 53. Estoy seguro que Felipe se emocionó cuando escuchó eso. Y dijo, ajá, ya sé de qué vamos a hablar, ya sé de qué vamos a conversar. Yo vine aquí, el Señor me trajo con un propósito, te estoy escuchando, mencionas temas espirituales, ya sé de qué vamos a hablar. Gracias por hacerme el pase, debí haber pensado. Se vio emocionado. Qué maravillosa sincronización de Dios. Qué casualidad que ahí donde lo envió, a la hora que lo envió, al lugar donde lo envió, hay un tipo con preguntas espirituales. Felipe dice, fantástico, vamos, excelente. Pero porque obedeció al Espíritu. Dios va a usarte si quieres obedecer al Espíritu. Usa hombres, mujeres que se entregan a su Espíritu. Este Espíritu de Felipe aquí en Hechos 8 es el mismo que habita en ti. Es el mismo que te va a usar esta semana en misión. Tienes que estar atento a su voz. Hay mucha distracción, hay muchas voces que oímos, y unas que son imaginarias y unas que son un distractor total. La voz del Espíritu. Señor, ayúdanos a oír tu voz. Señor, queremos oír tu voz. Y la vamos a obedecer. Así que Felipe dice, ajá, ya sé de qué vamos a hablar. Voy a inquietar su mente y su corazón. Así que Felipe le dice, seguramente aquí tenemos el resumen de la conversación, ¿verdad? Felipe le dice, mire, ¿y te queda claro lo que estás leyendo? De hecho, la pregunta es muy profunda porque ni siquiera a los mismos judíos les quedaba claro ese pasaje de Isaías 53. Muchos de ellos interpretaban como que ese siervo sufriente iba a ser el mismo Israel. Algunos ni creyeron en Jesús, o sea que ni ellos mismos se entendían. Pero Felipe le pregunta, le dice, oye, ¿te queda claro la idea? Y este hombre, el etíope, responde, le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Este señor sentía la necesidad de que alguien lo guíe, que alguien le explique, que alguien me ayude a entender. Tiene un corazón humilde, tiene un corazón receptivo, tiene un corazón que está buscando. Ustedes y yo no conocemos el corazón de la gente a nuestro alrededor. A lo mejor a veces nada más vemos el rostro serio. Y uno dice, uy, no, mejor no le hablo porque se mira que me va a maltratar, que se va a enojar. Uy, no, mejor no toco estos temas porque me va a ir mal. Pues Felipe pudo haber pensado lo mismo. Pero el Señor sabe lo que estaba haciendo. Y aún si nos tocara una conversación difícil y hostil, no importa. Ve y obedece al Señor. Pero aquí encontramos un hombre humilde. Tiene sed espiritual. Vas a encontrar personas con esa humildad y esa sed. Esta semana Dios colocará a tu alrededor gente que ha estado esperando que alguien les pueda explicar, que alguien los ayude a entender. Hermanos, parece que este tipo hizo todo un viaje hasta Jerusalén y allá en Jerusalén nadie quiso explicarle. Nadie tuvo tiempo para hablar con él. Nadie se pudo sentar a oír las preguntas que tenía. Nadie. En Jerusalén todos estaban en su onda. Los días religiosos estaban en su onda. Es más, ni lo dejaron entrar. Nadie quiso atenderlo. Nadie le respondió. Nadie habló temas espirituales con él. Hoy hay gente a nuestro alrededor que necesita conversaciones espirituales, que están esperando que algún creyente les pueda ayudar a entender las verdades espirituales.
Tú puedes ser esa persona. Pues miren, aquí está Felipe, un embajador del reino de Dios, hablando con el etíope, que es un funcionario del reino de Etiopía. Qué fantástico. Qué ágil Felipe para acercarse. Cristianos ágiles que se acerquen a otros con el Evangelio. El etíope le dice, necesito que alguien me enseñe. Eso quiere decir que me instruya, que me explique. Quiero ser uno que aprende, tengo la humildad, alguien que me ayude a interpretar. Que alguien me diga la verdad. He escuchado tantas cosas, pero necesito que alguien me diga la verdad. Y tú tienes cara de que sabes de qué se trata este pasaje. No solo Felipe aparentemente sabe, sino que además este hombre sí quiso acercarse, sí quiso conversar. Allá en Jerusalén nadie quiso hablar con él, pero ahora hay uno que parece que sí sabe y me quiere explicar. Por favor, sube al carro y explícame. Versículo 31. Felipe entonces le rogó al etíope que subiese y se sentara con él. Miren qué apertura la que tuvo. Bueno, lo que estaba leyendo viene de Isaías 53. El pasaje de la Escritura, versículo 32, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Qué dice esto? Este pasaje, ¿de quién habla este profeta? ¿Habla de sí mismo? ¿Habla de alguien más? ¿Quién es esta víctima? Hay una víctima inocente que está sufriendo. No lo entiendo. ¿De quién habla? Isaías habla de alguien que va a sufrir por los pecados, no suyos, los pecados de otros. Y va a pagar por ellos. El etíope dice, ¿quién puede hacer eso? Nadie puede hacer eso. Está intrigado. Isaías habla de Jesús, el Mesías, el Cristo, que cargó con la injusticia de la cruz para salvar a la humanidad de sus pecados. Es el siervo de Dios que sufre, pero también el Mesías que triunfa. Felipe sabía eso. Felipe pudo interpretar muy bien el pasaje. Así que Felipe le cuenta toda una historia, toda una narración de cómo Dios tiene un plan para rescatar a su pueblo Israel, perdonarlo de sus pecados, pero también al mundo entero. La buena noticia de la profecía de Isaías abarca a todo el mundo, incluso a un etíope gentil, excluido, eunuco. Así que aquel se debió haber emocionado. ¿En serio esto me incluye a mí? ¿El marginado, despreciado, rechazado va a ser incluido? Con razón quiere rápidamente identificarse, con razón quiere creer, con razón está dispuesto luego ahí a bautizarse. Lo que Felipe habló con él fue a Jesús. El tema central de nuestra predicación debe ser Jesús. Lo que va a distinguir que mucha gente pueda entender o no es Jesús. Él mismo lo dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús. Esa es la vida eterna. Igual recuerden hoy el concepto de Dios, cada quien tenía un concepto de Dios diferente, así que crees en Dios puede significar cualquier cosa, es muy diferente. Crees en Jesús, ¿sabes quién es Jesús? Eso sería lo que divide. Felipe le predica a Jesús. El Evangelio ahora está llegando a los lugares y a los grupos que el judaísmo había marginado. Se extendió a los samaritanos, se extendió a los eunucos. De hecho, en Isaías 56 hay otra profecía de parte de Dios para los despreciados, específicamente eunucos como él. En Isaías 56. Vamos cerrando el capítulo. Entonces, versículo 35. Bueno, leamos 34. Respondió el eunuco, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. 36. Y yendo por el camino, la expresión dice prosiguiendo el camino, probablemente hablaron horas.
A veces hay conversaciones que van a tomar más tiempo de lo que imaginabas. Unas van a tomar menos tiempo, no sabemos. Pero conversaron largo y tendido. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua. ¿Y quién habló? 36. ¿Quién habló? El eunuco. Vean cómo Lucas se refiere a él como el eunuco, ¿verdad? El rechazado. Seguramente la exposición que Felipe le hace fue tan persuasiva que ver ese sufrimiento de ese siervo en nuestro lugar tocó el corazón del etíope. Entendió el Evangelio, ha creído en el Evangelio y menciona entonces él mismo el bautismo. Puede ser que él, porque era alguien que quería conocer, ya había escuchado al respecto, pero también puede ser, y es lo que los discípulos hacían, que en su explicación del Evangelio, Felipe le recordara la necesidad de arrepentirse y bautizarse. Pedro fue lo que recordó en aquel discurso en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Necesario arrepentirse y bautizarse. Es parte del gran mandamiento, Mateo 28. Seguramente Felipe lo mencionó y aquel sabía, lo hizo sentido. De cualquier forma, miren la pregunta. Bueno, lindo todo, pero ahora explícame. Porque fui a Jerusalén y tengo impedimento. He querido leer y entender, tengo impedimento. He querido buscar, pero tengo impedimento. Mira, tengo una pregunta que hacerte. ¿También me vas a decir que tengo otro impedimento? Aquí hay agua, ya entendí, ya creí. Yo quiero bautizar, quiero identificarme con ese Cristo que murió, fue enviado, murió y resucitó. Quiero identificarme con ese Mesías de la esperanza, ese Mesías del perdón, ese Mesías que me dices que me incluye. Yo me quiero identificar con Él. ¿Me vas a decir que también hay algo que me va a impedir hacer eso? Y Felipe responde diciendo, no, para nada. Vamos al agua. Y lo bautiza. Sin clase de bautismo. Ajá. No pasó por el curso. Miren, el etíope ya sabía que tenía impedimento para ser prosélito del judaísmo. ¿Hay algo que me va a impedir ser seguidor de Jesús? Y la respuesta es no. Nada. El Evangelio de Jesús es para todo aquel que cree. Yo, gentil, o sea, no soy judío, también para mí, también para ti. Yo, eunuco, también para ti. Romanos capítulo 10. Verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Etíope, no hay nada que te lo impida. ¿Te quieres identificar con ese Mesías? Sí. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sí había una cosa que podía impedir esto, que nadie le explicara. Eso era lo único que podía impedir que este hombre alcanzara esa salvación. Que nadie le hablara, que nadie le explicara. Eso hubiera sido el único impedimento. Por eso es que, iglesia, tenemos que estar en movimiento. No podemos estar simplemente viviendo lo que toca. Tenemos que estar en acción, en misión, hablando el Evangelio. Me gusta mucho, como lo dice un autor, somos templos móviles en la ciudad. Felipe supo que la fe de aquel era genuina y lo bautizó. Qué gran noticia, qué emocionante. El Espíritu Santo usando siervos humildes para llevar la salvación a ese corazón humilde. Felipe percibió. Nuestros cursos de bautismo hoy son para ayudarnos y asegurarnos que alguien entendió, ¿sí? Felipe allí entendió, así que dice, vamos, te vas a identificar con Cristo, vamos.
El versículo 37, que no está en los manuscritos más antiguos, pues no contradicen nada ninguna doctrina, pero probablemente este era como el credo básico de los cristianos de aquel entonces, lo que todos declaraban para poder ser bautizados y para poder ser parte de la comunidad cristiana. Así que probablemente alguien al copiarlo dijo, para que les quede claro, ¿verdad? Hagamos esa anotación de lo que normalmente es la confesión de fe, pero no aparece en los manuscritos, no hace ningún cambio. Vamos al cierre. Versículo 38. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Es muy repentino ahora. ¿Y qué pasó? Pensé que iban a seguir conversando y que iban a darle más testimonio, seguimiento. No, se fue. El Espíritu llevó a Felipe, ahora necesito que vayas allá, en misión allá. Cualquiera hubiera podido pensar que el etíope se iba a quedar triste. Dice, ya quién me va a explicar ahora. Versículo 39. El eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. En el libro de Hechos está conectado la salvación con el gozo. Hay gozo. ¿Recuerdan, por ejemplo, allá el carcelero? Cuando creyó en su familia había gozo, contento, alegre. Así que, ¿qué pasó? Miren, cuenta la historia, tradición, después de esto, de que este personaje fue el que regresó a su tierra y este fue el que le llegó a explicar el evangelio a otros, al estilo de la mujer samaritana. Así que el etíope va y anuncia, era lo lógico, era lo que pasaba, estaba tan gozoso que va y le cuenta a otros. Felipe va a otra región y le cuenta, ahora hay 2 discípulos en misión, 2 predicando el evangelio. La iglesia en misión, el evangelio llegando a los lugares donde Jesús les dijo que iba a llegar. Lecciones para nosotros hoy. Joaquín, ayúdanos por favor. Quiero que las podamos ver acá. Número 1, ¿qué aprendemos aquí? Que la predicación del evangelio nunca está limitada al templo, ni al culto, ni a los líderes de la iglesia. Somos todos. Todos tenemos que salir y hablar fervientemente el evangelio. Todos aquí fueron esparcidos y todos iban predicando. Todos. Así que ¿quién va a hablar el evangelio esta semana? Todos, cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos esa misión. Y le dijimos a Dios que lo íbamos a hacer. Así que la semana que viene vamos a llenar otra tarjetita y decir, Señor, aquí estoy trabajando en tu reino como embajador de Cristo. Hablo en nombre de Él y anuncio el evangelio, acerco a otros al evangelio. No paso mi semana distraído y despistado, aunque me pasó de todo. Señor, aquí estoy viviendo para ti, cumpliendo la misión. Vamos a llenar otra tarjeta. Nos propusimos algo todos juntos. Le vamos a sumar. El primer domingo del mes vamos a contar cómo nos fue. Hermanos, lleguemos a esa meta. Número 2, tenemos que ser receptivos y obedientes a la voz de Dios. Ya está clara en su palabra, pero no me cabe la menor duda que así como a Felipe, Dios te va a decir esta semana, acércate a tal persona, acércate ahí, acércate allá, ponte allá, párate allá. Escúchalo y obedécelo. Número 3, como cristianos vivamos con la expectativa de lo que Dios está haciendo. No es casualidad la vida, no es simplemente buena suerte, mala suerte. Lo que pasa es Dios en control. Vive con expectativa. ¿Qué va a hacer Dios esta semana? ¿Dónde te va a colocar Dios? ¿Cómo te va a usar Dios esta semana? No vivamos distraídos ni simplemente una vida terrenal. Número 4. Pues lo que hay que hacer, pues acércate a alguien más. Habla con alguien más. Sé esa luz que no se fue a esconder. Sé esa luz que salió a alumbrar. Ve y alumbra a otros. Colócate estratégicamente donde hace falta luz. No te escondas. Número 5, ¿qué tengo que hacer entonces? Pues muestra interés por las demás personas. Eso fue lo que Felipe hizo acá. Se interesó, él tenía una necesidad, tenía preguntas espirituales, Felipe se interesó por eso. La gente a nuestro alrededor no sé qué necesidad va a tener esta semana. Interésate, ayuda, sé parte, suple, acércate, alumbra, pero con un interés genuino.
es porque te importa a alguien más. Es por amor a alguien más, no es por ti. Número 6. Tu mensaje siempre es Jesús. Y su cruz, Jesús. De Él hablamos, a Él anunciamos, a Él presentamos. Pablo decía en Colosenses 1:28, a este Cristo anunciamos. Es tu mensaje. Cualquier otra discusión no vale la pena, queda en lugar secundario. Ahora explica a Jesús. Cualquier parte del texto apunta a Jesús. Número 7, son 9. ¿Qué hay que hacer? Ve y conversa con alguien para explicarle las verdades espirituales. Acércalos al Evangelio. Por eso estamos reportando esas conversaciones, no las que tenemos entre nosotros que ya estamos en el Evangelio. ¿Sí? Somos agentes de reconciliación, así que acercamos a otros al Evangelio. Ve y habla de eso. Ayúdalos a pensar en su relación con Dios a través de Jesús. Me emociona que esta semana escuché de varios que estaban tan atentos y es más, estaban viendo cómo podían provocar conversaciones. Decía, yo me recordé, yo no voy a llegar el domingo y decir 0. Yo no trabajé por el Señor. Y tengo que encontrar, Señor, ¿a quién voy a encontrar? Y algunos encontraron a varios. 8. Dios ya está preparando esos corazones. Tú no vas a llegar primero, Dios ya estaba ahí. Ya estaba hablando con ellos. Ya estaba preparando. Igual que el etíope, ya estaba preparado. Y por último, muy importante, no solo lo que hago aquí, porque el mandamiento es ir hasta lo último de la tierra, así que iglesia, tenemos que seguir involucrados en el movimiento de la misión global, en la evangelización en otras culturas. Así que tenemos que ver cómo vamos, hay que ir. Yo no puedo, sí puedes. De alguna forma podemos, no podemos quedarnos quietos. Puedo decir, Señor, no puedo, me diste tu espíritu, me dice, no pude, sí puedo. Ayúdame a ver cómo. El primero que dices es que quiero. 2, ora fervientemente. Qué bueno, semana a semana lo hacemos. Gracias Esteban, Ana Lisbeth. Llevamos varios años en los que soñábamos con que todos los días hablemos aquí de lo que pasa alrededor del mundo. Lo hacemos todos los días, parte de quiénes somos. Sigue orando, ora en tu casa, ora específicamente. Ahora hay lugares donde los creyentes están siendo perseguidos y algunos dan su vida y mientras le están predicando. Historias muy dolorosas. Creyentes perseguidos. Ofrenda. Fortalezcamos las ofrendas. Fortalezcamos las finanzas. No es solo porque hay cosas que pagar. Ustedes ya saben que si hay cosas que pagar, dejamos de pagarlas. Pero a la misión no vamos a dejar de dar. ¿Sí? Pues demos. Yo sé que algunos damos acá y otros damos en otros lugares. Es la obra de Dios, no hay ningún problema. Claro que no hemos estado alcanzando el presupuesto local desde hace varios meses. Así que ayudemos a fortalecer los ministerios de la iglesia, pero todo lo que somos y lo que tenemos es de Él. Da aquí y da allá también. No preguntes, aquí o allá. No, aquí y allá, da por todos lados. Es la obra de Dios. Ora, involúcrate, ve, apoya a alguien que va también y ayuda con eso. Tenemos que ser agentes muy activos en la misión global. Que esta semana nos digan, Paolo el evangelista, Silvia el evangelista, Joaquín el evangelista, Carlos el evangelista, Joel el evangelista, como Felipe, obediente. Señor, aquí estamos, gracias por tu palabra que hace que nuestro corazón se avive al escuchar la verdad del evangelio. Señor, que tu palabra nos conforte en medio de las situaciones duras o adversas que atravesamos. Gracias porque no estamos solos. Ahí estás tú, nuestro pronto auxilio, nuestra roca fuerte. Gracias porque tenemos una familia espiritual, que ahí podamos estar cerca. Señor, no estamos solos. Tú estás a nuestro lado. Señor, gracias porque tu palabra también nos confronta, nos hace despertar para ponernos a hacer lo que nos llamaste a hacer. Que podamos trabajar y que podamos ser los discípulos que están viviendo la misión. Discípulos que te adoran, que nos amamos unos a otros y que trabajamos en la obra misionera. Señor, muchas gracias
porque a pesar de nosotros, tú has decidido usarnos, nos has dado una nueva identidad y una nueva misión para ser esos embajadores. Señor, gracias por todos los testimonios de lo que esta semana ocurrió en esas conversaciones con personas que necesitaban que su corazón y su mente fueran inquietadas con el Evangelio. Señor, gracias por cada una de ellas. Señor, oramos para que esa semilla que fue plantada dé un fruto muy importante, una respuesta al Evangelio. No pueden ignorar a Jesús. Van a decidir aceptarlo o rechazarlo, pero no podrán ignorarlo. Señor, gracias por cada una de esas conversaciones, por cómo nos usaste. Y aquí estamos y nos encomendamos a ti para que esta semana, sensibles a tu voz, obedientes, vayamos y seamos esa luz cerca de alguien para ayudarle en su necesidad espiritual o material. Pero que inquietemos su corazón con el Evangelio. Que le hablemos de Jesús y de su cruz, que vino a resolver el problema más profundo e imposible de resolver para nosotros. Úsanos, Señor, aquí estamos. Vamos en tu nombre, Señor, salimos y vivimos la misión. Gracias por tu Hijo, quien se dio en sacrificio. Murió y fue sepultado, pero resucitó triunfante y ascendió victorioso y asimismo volverá. En su nombre oramos. Amén.